Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ¿cómo la han pasado? Hoy tenemos, y a mí particularmente me fascina este tema, el plan del alma. Es cierto que tenemos un plan del alma, que escogemos a nuestros padres, a nuestros familiares, que escogemos las experiencias, las situaciones con un solo fin, el de evolucionar como seres humanos. Hoy esta hermosa mujer, que es médica, conocedora de todos estos temas de medicina oriental y además que ha verificado con su experiencia, con sus pacientes, muchas o toda la información que nos da en este programa y en la información que tiene cada uno con sus pacientes, vamos a aprender que si es verdad esto de plan del alma y cómo podemos aprovecharlo al máximo para vivir una experiencia terrenal bonita, para cambiar pensamientos, para cambiar la forma de ver las cosas. Cristina Montana, bienvenida a tu casa, ¿cómo estás? Dianita, qué felicidad verte y estar aquí contigo compartiendo este tema que a mí también me apasiona. Entonces comencemos. ¿Es cierto que existe un plan del alma, Cristi? Quisiera comenzar diciendo que somos seres multidimensionales. Cuando hablamos de multidimensionalidad es que nuestro cuerpo energético habita diferentes planos de conciencia. Hemos hablado ya aquí varias veces de los cuerpos energéticos según las medicinas de Oriente. Hemos muchas veces hablado del cuerpo físico, que es el que vibra a más baja frecuencia energética, digámoslo así. Está nuestro cuerpo astral, donde están las emociones. Está el cuerpo mental, que para las filosofías de Oriente hay un cuerpo mental inferior y superior, y están ya después el alma y el espíritu, Buddhi y Atma, que son esos cuerpos más sutiles. Sabemos que en las medicinas de Oriente, para estar en equilibrio y gozar de buena salud, todos estos cuerpos tienen que estar interconectados y se nutren unos a otros. Vamos a hablar en esta oportunidad de los cuerpos más sutiles, es decir, del alma, y les voy a contar esta historia como la cuentan en Oriente, para que comencemos a comprender cuál es el propósito real de venir a esta encarnación, a esta tierra. Cristi, porque cuesta asimilarlo, cuesta comprenderlo y más ponerlo en práctica. Y esto lo digo primero por mi experiencia, porque al principio me costaba un poco, y segundo pues porque uno dice, la gente escéptica, pues a ver, ¿quién puede demostrar que esto es cierto y que está científicamente comprobado, como que venimos a esta tierra con una cantidad de elecciones que hicimos desde otro plano, y esas elecciones a veces son tan dolorosas, o esas elecciones a veces son tan traumáticas, como que yo elijo cada una de las experiencias? Tú sabes que es un tema que a veces hace un poquito mover a la gente. Vámonos entonces, Dianita, a la frecuencia vibratoria más alta, la luz blanca más brillante, de donde provenimos todos, de donde se originan todas las almas. Esa frecuencia la podemos llamar, esa frecuencia de luz la podemos llamar Dios, el gran sol central, la fuente, la mónada, el nombre que cada uno le quiera dar, pero desde ahí es desde donde nos originamos todos. Es como una fractalización de esa luz de Dios, y esa alma, antes de venir a encarnar y a comenzar esta aventura a través de un cuerpo físico, hace un pacto. Este pacto yo lo visualizo, lo siento, sobre todo cuando el alma está regresando a la luz, como si fuera un grande libro, como si el alma escribiera en un libro todas esas tareas, esos aprendizajes. Es como si nosotros allá antes de nacer fuéramos los guionistas de nuestra propia película. Escogemos, como bien lo decías tú al inicio, el lugar donde nacer, porque el lugar donde nacer implica la religión, la cultura, toda esa escenografía que vamos a tener alrededor nuestro. Escogemos también nuestros padres, que son nuestros primeros grandes maestros. Vamos a tener varios maestros durante la vida. Son esas personas con las que no solamente como almas ya nos reconocemos allá y encarnamos muchas veces en grupo, sino van a estar muy presentes por periodos largos de tiempo y nos van a estar mostrando, como si fueran un espejo, mucha información. Cualidades hermosas que queremos incorporar en nosotros, y a través del dolor o de las cosas que nos molestan, eso que debemos nosotros mejorar. Escogemos también, Dianita, una tarea, y es la parte más importante porque eso corresponde a nuestro propósito, a nuestra misión. El alma en esas altísimas frecuencias de luz vibra como la luz del Creador, pero para poderse experimentar y recordar que hace parte de esa misma luz, decide venir a experimentarse en la tierra, por ejemplo,
en esta tercera dimensión a través de un cuerpo físico. El cuerpo físico es el vehículo de viaje y el alma es como el principio animante de ese vehículo, ¿no? El alma es la que al final, al entrar en el cuerpo físico y hacer conexión con él, comienza esa aventura que llamamos vida. Eso sucede en el momento del parto. No que el alma no esté antes en el cuerpo del bebé, claramente, pero es más libre de moverse porque no está aún anclada al chakra raíz, que es el chakra que finalmente ancla la experiencia terrenal en esta tierra a través de otro chakra que está también en la tierra, que se llama el chakra estrella de la tierra. Cristi, pero a veces nos cuesta como seres humanos, claro, porque lo hacemos desde nuestra razón y desde nuestra mente, cómo comprender que a veces elegimos experiencias tan dolorosas. Me acuerdo que alguien en una conversación entre amigos dijo, es que entonces somos tan masoquistas que elegimos venir a sufrir a este mundo, porque pues muchos aseguran que en el mundo hay constante sufrimiento y eso es lo que vemos también en muchos lugares. Ahí vuelvo a tomar una máxima del budismo que es muy interesante para comprender esto, y es el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Parte del plan del alma, como te decía Dianita, es venir a experimentarnos en un propósito, una tarea. Hagamos un ejemplo para que nos quede más claro. Pongamos que mi alma, antes de nacer en esta encarnación, decide venir a aprender el amor incondicional y el perdón. Cogí 2 materias. Esto es interesante porque es como si el alma tuviera que hacer un colegio y una universidad del alma. Y 2 materias bien... No, bien, sí, gracias, bien, las boté así facilitas, bien complicadas, pero son muchas materias, porque básicamente lo que venimos a hacer aquí es una maestría, a recordar que nosotros venimos de Dios, de la luz de Dios, y que tenemos esas cualidades en el interior. Entonces, de acuerdo a esas materias, el alma ya sabia y conocedora de todas esas que son esas frecuencias vibratorias altísimas, es decir, esas cualidades divinas. Allá el plan lo tienes muy claro y lo escribes. Bueno, entras al cuerpo físico, y aquí hay libros muy interesantes de este aspecto, y es que los niños entre 0 y 3 años tienen alguna memoria de esto que te estoy contando. Es decir, pueden hablarte de seres de luz o guías que los acompañan, de familiares que ya no están en este plano, sino los acompañan desde la luz, eso se llaman guías espirituales. Pueden hablarte y pueden tener una profunda claridad de cómo este universo es equilibrado y es hermoso, ¿no? Entonces viven en ese estado de tranquilidad, pero lo más interesante es que hablan con ese mundo más sutil. ¿Qué sucede después? A los 3 años todos como almas pactamos esto que se llama la caída del velo o olvidar. O sea, lo que hacemos es olvidar toda esta información para comenzar desde ceros a construirla y a recordarla. Esta es la parte más importante. Cuando tú olvidas todo y el niño nace y comienza a crecer, desde el punto de vista de la biología, el sistema nervioso central del niño es como un computador que sale de un almacén, está nuevecito. Y comenzamos a poner en él una cantidad de programas. Estos programas son las que después llamamos creencias limitantes, pero estos programas es porque el niño no tiene todo el tiempo para experimentarlo todo. El bebé, como hijo del ser humano, es de los mamíferos que más tiempo están al lado de la mamá y del papá, ¿no? Necesita pasar mucho tiempo porque durante todo este tiempo va experimentando algunas cosas, pero la gran mayoría las aprende escuchando a sus padres. Es que mira que muchos animalitos nacen y casi que son independientes casi que inmediatamente. Los seres humanos, si no nos cuidan, si no nos alimentan, si no estamos al lado de una persona que está pendiente de todas las necesidades que tenemos, pues nos morimos, no podemos existir. Y energéticamente hablando, Dianita, el niño comparte aura energética con sus padres hasta los 5 años, y esos 5 primeros años son fundamentales, porque es durante estos 5 años que nosotros vamos a estar recibiendo todo ese programa que pactamos venir a recibir a través de nuestros principales maestros, que son nuestros padres. Entonces ahí comenzamos a integrar una cantidad de creencias de algo que no hemos experimentado, pero lo damos por hecho.
Y ahí muchas veces hemos hablado de esas creencias que cada uno escogió de acuerdo a la cultura, a la religión, a la sociedad donde escogió nacer. Comienzan estas creencias a decirte, mira, las cosas no son fáciles, hay que lucharlas, hay que trabajarlas, la vida es difícil. Todo lo que cada alma escogió escuchar. Y ahí comenzamos a vivir y a vibrar energéticamente, Diana, como muchas veces hemos hablado, en los chakras inferiores. Es decir, la experiencia humana se convierte en experimentar a través de un cuerpo físico, a través de los órganos de los sentidos, lo que ella misma es y a recordar. Y ahí comenzamos a poner toda la atención y toda la intención hacia el afuera. Porque comenzamos a través de los órganos de los sentidos físicos a ver qué nos gusta, qué no nos gusta, qué nos genera placer, qué no. Esa ya es la edad de la adolescencia. Después, culturalmente y a nivel de educación hemos permitido que entre nosotros el programa de la educación, del colegio, de la universidad. Terminamos la universidad y queremos inmediatamente trabajar, y a través del trabajo nos hemos puesto objetivos y queremos alcanzar éxito profesional, reconocimiento, dinero, etcétera, construir familias, hijos, y tenemos ya toda esta programación cultural que nos lleva a fijar unos puntos y unos objetivos y unas metas y a trabajar constantemente solo en esto. ¿Qué sucede ahí? Si el propósito, como les digo a mis pacientes de esta vida, fuera venir a estudiar, trabajar y pagar recibos, pues me parece un poco pesado, muy terrenal y muy superficial también, ¿no? Porque llega un momento en la vida que también como almas hemos pactado y comenzamos a recordar que no es así. Que el propósito de esta vida, más de lo material, seguramente es una especie de crecimiento espiritual, una evolución del alma. Y ahí es cuando el alma comienza a recordar eso que escribió en ese maravilloso libro de su pacto como alma con Dios. Aquí es donde empiezas a entender el por qué, o el para qué, mejor, esa pregunta hay que cambiarla, no por qué, sino para qué, de cada situación, de cada experiencia que vives, el por qué te cruzas con cierto tipo de personas, porque tienes la pareja que tienes o que tuviste, porque en el trabajo a veces tienes tantos desafíos. Ahí es donde empiezas a comprender un poco. Pero antes de que sigamos con este tema, ahorita hablaste de algo muy importante, y es que el ser humano hasta los 5 años comparte una energía muy importante con su papá y su mamá. ¿Qué pasa entonces con los niños que son abandonados? Primero, que su mamá, su papá los abandonan, crecen en el seno de otra familia, y que muchos no cuentan eso, sino que están en lugares especializados como en centros donde no una persona está pendiente, sino muchas personas, pero no hay un contacto físico, de abrazos, de cuidados tan exhaustivos. ¿Qué pasa ahí? Ese también, Dianita, es un pacto álmico, es decir, el alma escoge y experimenta, como te decía, quiénes van a ser sus primeros maestros. Pueden ser sus padres biológicos, pueden ser sus padres adoptivos, pueden ser sus cuidadores en un instituto, y comienzas a recoger así información. En ese ejemplo, entonces, vemos que el abandono se convierte en uno de esos principales propósitos de todas las almas, sobre todo en la edad de la infancia y de la adolescencia, porque a través del abandono aprendemos a estar presentes en nuestra vida y presentes en la vida de las personas que amamos. Esa presencia nos empodera, nos regala fuerza, nos regala deseo y voluntad para salir de las situaciones, ¿no? Esto quiere decir que, pongámoslo como hablándolo fácilmente, esa piedrita en el zapato, eso que me cuesta tanto en la vida, ese es mi plan. Ese es tu plan, así es. Y aquí viene la parte más interesante de Anita, porque cuando el alma comienza a recordar, es como si cambiáramos paradigma. ¿Qué quiere decir eso? Hasta ese momento hemos siempre estado culpando el afuera de todo lo que nos sucede. Que de malas, a mí porque me tocó esta familia, porque me tocó este jefe en el trabajo, porque me tuve que enfermar. Siempre el culpable está afuera y nosotros no asumimos ninguna responsabilidad de esa situación, y si no asumimos la responsabilidad y no ejecutamos un cambio, pues es imposible que la situación evolucione o cambie. Ahí es cuando tú comienzas, a través de un viaje interior de los chakras inferiores al chakra del corazón, a hacer un poco de autoconciencia, a mirarte dentro, a entender esos propósitos. Y ahí es cuando te das cuenta, si miras hacia atrás, que las situaciones más dolorosas o más difíciles, pequeñas o grandes que hayan sido,
Si tú te desplazas unos años después de esa situación, te das cuenta de todos los regalos y de toda la fuerza que generó en ti, esa fuerza vital que te permite comprender que todo es posible, que realmente no tienes límites, ¿no? Y ahí comienzas poco a poco a conectar contigo, con tu real esencia, comienzas a ir ascendiendo en estos planos o en estos niveles de conciencia de los que hablábamos inicialmente y comienzas a comprender que eres un ser lleno de sabiduría y lleno de fuerza. Conectas entonces con tu alma, Dianita, con ese plan y ese propósito y comienzas a moverte en estos diferentes niveles de conciencia, comienzas a abrirte a esa información más elevada que hay dentro de tu ser y es como si comenzaras elevando tu vibración, esa conexión contigo, ese reconocerte, es encontrarle un propósito a todo lo vivido que te permite entrar en conexión directa con esa parte más sutil de ti, que tiene conocimiento de ese plan, que tiene conocimiento de lo que viniste a aprender a través de esos momentos o esas situaciones y que tiene guía para ti, para que puedas moverte en la dirección de tu propósito, de tu mayor bien, de tu conexión con la felicidad y el bienestar. Ese momento de conexión con nuestro pacto es un momento sublime, diría yo, absolutamente maravilloso y lo podemos alcanzar todos. Muchas veces somos empujados a él a través de una fractura energética, como hemos hablado varias veces, o una noche oscura del alma, pero cada vez me alegra ver en consulta más personas jóvenes que no han transitado una situación dolorosa, pero que desean una mayor comprensión, que se han abierto al estudio o a escuchar cosas nuevas. Por eso son tan importantes los programas como los tuyos, que nos regalan una cantidad de nueva información diferente a la que hemos recibido en forma tradicional, y comenzar a oír otras verdades, otras realidades, comenzar a integrarlas en ti, comenzar a experimentarlas. Esto te lleva a comprender y a comenzar a construir tu nueva verdad, la que es tuya, la que ya no viene de creencias que has recibido desde pequeño, sino el deseo de ver la vida desde otra perspectiva, pero desde la tuya, desde tu corazón y desde tu intuición. Si usas ese intento fallido como una oportunidad de aprender, lograrás avanzar mucho más o por lo menos darás un mejor paso en el siguiente intento. Por eso es clave que encuentres qué te motiva a ti. No mires a tu alrededor, sino en tu interior. ¿Qué es eso que realmente te apasiona? ¿Qué te mueve las fibras? Y enfócate en ello. Tú decides qué hacer con tu vida, pero decide por ti. No dejes que la sociedad ni los demás te vendan una idea que no va contigo. Es mi libro, Un duende en mi cabeza. Cristi, a veces tenemos la información, sabemos que cierta situación es nuestra piedrita en el zapato y la seguimos repitiendo todo el tiempo, o somos muy cabeciduros, muy tercos, o no sé qué nos pasa, pero ya sabiendo que eso es lo que tenemos que empezar a cambiar y seguimos en las mismas. Eso es muy importante, Dianita, porque el conocimiento no lo es todo, es el primer paso, ¿no? Abrirse a una nueva información, tenerla ahí. Está como lo decías tú, cada alma sigue su plan y su proceso a su ritmo, eso sí es muy importante, pero no podemos quedarnos esperando que el conocimiento nos transforme la vida. La vida cambia y comenzamos realmente a caminar hacia nuestro propósito cuando nos responsabilizamos de ese cambio, cuando comenzamos a ejecutar acciones, porque es que no solamente no es suficiente, por ejemplo, cambiar lo que pensamos, ¿no? Que es tan importante. Cambiar el pensamiento, transformarlo en un pensamiento positivo es también fundamental, pero eso tenemos que comenzar a transformarlo en emociones, en sensaciones, en experiencia, a darme cuenta mi cuerpo qué señales recibe, cómo las puedo administrar, cómo puedo vivir ese cambio y esa transformación. Solo a través de la incomodidad, de salirnos de esa zona de confort, de dejar de repetir siempre los mismos pensamientos y las mismas acciones, es que podemos abrirnos a ese maravilloso plan que todos escogimos. Y otra cosa maravillosa en el plan, Dianita, es que cuando estás ya conectado con él, tienes una cantidad de ayuda
del cielo. Llámalo del cielo, llámalo energías de alta vibración. Aquí entran tus guías espirituales, los familiares que te acompañan desde la luz. Aquí están los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos, y ellos están todos guiándonos en este maravilloso camino de transformación y de despertar. ¿Cómo acercarnos a ese plan del alma? Con tareas muy sencillas. Nos puedes dejar 2, 3 ejercicios, los que quieras, para ir entendiendo cuál es el mío, cuál es mi plan del alma y cómo abrirle los brazos y no pelear con él, no resistirme a ese plan del alma que finalmente lo creamos desde otro plano. Ok, yo diría que lo primero podríamos comenzar por la conciencia, ¿no? Saber que está ahí todos los días hablándonos en algún modo. Saber que cada vez que tengamos una situación dolorosa, incómoda, en vez de poner inmediatamente nuestra atención y nuestra energía afuera, culpando al otro, culpando mi suerte o pensando que eso viene del afuera, traigamos la energía hacia adentro y miremos por qué esta situación dolorosa está en mi vida, qué me está mostrando y sobre todo qué desea que yo desarrolle en mí como habilidad una vez la viva. Si te da dificultad es porque es algo retador, que es el mensaje de lo que tienes que aprender y empezar a evolucionar. Ahí está, es una forma clara de verla y de reconocerla. Absolutamente es así. Si te genera incomodidad, dificultad, duda, miedo, debes detenerte, debes observar qué está sucediendo. Hagamos un ejemplo. Discutiste con alguien y utilizó unas palabras muy fuertes que te hirieron. En vez de engancharte en esa situación y pensar que él es el culpable de tu estado de ánimo actual, tú te detienes, observas esas palabras y te cuestionas cómo estás tú utilizando tus palabras, cómo estás hablando contigo misma, cómo hablas con los otros. Y desde ahí comienzas a decir, bueno, agradezco a este ser que viene a mostrarme esta dificultad y yo comienzo desde hoy a practicar en conciencia mi lenguaje, por ejemplo. Voy trabajando para que mis palabras sean primero amorosas, para que sean claras, para que se muevan a través de la verdad y para que terminen alcanzando el nivel de más alta vibración, que son las palabras impecables, esas palabras que brotan desde el corazón. Todo es una oportunidad para mejorar. Yo digo siempre, nos debemos decir y hablar con amor, y al hacer conciencia de la situación y saber qué nos está mostrando, decir, perfecto, así mañana lo puedo hacer mejor, hoy mismo lo puedo ya hacer mejor. O sea, cada vez vamos mejorando, vamos transitando esa maravillosa maestría y recordando que todas esas cualidades divinas, como en el ejemplo que hicimos al iniciar, el amor incondicional y el perdón, que eran en teoría o que pueden ser, además mis tareas en esta vida, todos los días me estoy dando un paso a la vez, acercando más a poder integrar toda esa altísima vibración en mí y en mi camino. Muchas gracias por acompañarnos, por ser luz en nuestra vida y también por ayudarnos a comprender un poquito más del plan del alma, Cristi, tan bella. Gracias a ti, Dianita, por la invitación. Feliz de estar aquí contigo. Esta es tu casa siempre. Gracias. Beso para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Recuerda que